Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi temporada. Hoy es un vídeo muy especial, no por mi temporada en sí, sino porque ayer se anunció una cosa que me hace bastante ilusión. Como veis en la cuenta de Instagram del Básquet es Vida, la fundación de Alberto Béjar, que recauda fondos para la lucha contra el cáncer, sobre todo infantil, ayer anunciaron que vuelven los partidos de básquet contra el cáncer. Y soy el primer jugador anunciado que participará en esos dos partidos. El último fue en 2019, que os estará saliendo ahí en la esquinita, por si queréis ver lo que fue la que se lió en Zaragoza. Y este año, 2022, después de año y medio, 2 años sin poder hacer este partido, vuelve el básquet contra el cáncer y lo hace por partida doble. El día 23 de enero en Zaragoza y el día 6 de febrero en Guadalajara se va a disputar el partido de básquet contra el cáncer. Y yo estaré presente en los dos. Así que por favor, seguid a la cuenta de Instagram del Básquet es Vida. Os dejo la web también abajo en la descripción para que le echéis un ojo de cómo están organizados, de todas las cosas que hacen, del merchandising, de las actividades, de lo que ya han hecho, porque ya han remodelado una planta de un hospital oncológico en Zaragoza. Una auténtica locura la que está liando Alberto Béjar y una auténtica locura lo que viviremos en Zaragoza y en Guadalajara esta entrada de año 2022. Qué ganas tenía de poderos anunciar esto. Echar un ojo al partido que ya se disputó en 2019, en diciembre, y ya veréis que no os vais a arrepentir de verlo. Y si sois de Zaragoza o de Guadalajara o de Madrid, que está cerca de Guadalajara, y podéis venir este año a los partidos, muy pronto anunciarán la venta de las entradas, donde vendrá gente muy, pero que muy tocha. Yo ya sé algunos. Y poco a poco los irán anunciando. Así que seguid la cuenta de Instagram para no perderos nada de nada. Ahora sí, empezamos un poco con el spam, chicos. En Twitch, ayer vimos este partido. Me acompañó aquí en esta silla nuestro gran amigo Jere, Latin Lover. Pero mirad qué ha pasado. Llegamos a los 4000, pero algún feca ha hecho que bajemos a los 3999. Está feo. No hace falta que os diga que tenéis que ir ahí abajo, que os dejo el enlace a mi canal de Twitch, donde vemos en primicia este mismo vídeo y lo comentamos con más calma. Estamos una horita larga hablando, comentando con el chat, hablando también con el invitado, viendo qué le parece esto de jugar con un youtuber. Así que os recomiendo que me sigáis en Twitch también. Y vamos a ver cómo estaba la clasificación antes de la disputa de este partido. Aquí estábamos cuartos antes de jugar contra este partido. Jornada número 6 contra el Samá de Vilanova. Un equipo que iba de menos a más. Empezó las jornadas ahí dubitativo, pero que creo que llegaba a nuestro partido con 2 victorias seguidas. Así que iba a ser algo nada fácil. Nada fácil. Bueno, es que ningún partido en esta categoría es fácil. Ningún partido en esta categoría es fácil. Así que sin más demora, ahora sí, vamos a ver el partido. Qué pedazo pabellón tienen ahí, ¿eh? El Isaac Gálvez en Vilanova y la Geltrú. ¿Cómo se le ocurra el Samá Vilanova? Mirad ahí al fondo que tienen a los comentaristas. A ver, no se ve el ratón en la pantalla, lástima. Pero ahí al fondo veis esa lona negra. 2 comentaristas del partido en directo en su canal de Twitch. Y un club que de verdad ha sabido entender qué es lo que pretendo yo con mi canal de YouTube, dando visibilidad, fomentando un poco la práctica del baloncesto, sobre todo en categorías amateurs. Y se sumó a la fiesta, interactuó mucho conmigo en redes sociales y desde aquí les envío mi mayor enhorabuena, que sigan así porque están haciendo, al menos lo que se ve desde aquí, las cosas muy, pero que muy bien. Voy a bajar el volumen porque ya veo que esto va a petar los oídos de más de uno. Y ahora sí vamos a ver el quinteto inicial. Salimos con Rosicky, Paul Doria, que ojo cómo ha vuelto Paul Doria, yo, Aarón, que ya sale titular siendo sub-21, y Javi Carri. Digo lo del sub-21, aunque en verdad es más jugador del señor que del sub-21. Pero bueno, siempre hay que dar la gracia de que es el puto sub-21. Y vamos a ver cómo era este inicio de partido contra el Samá Vilanova. Un partido clave. Es un rival de nuestra liga, podríamos decir. Así como el Molins no lo era. Es un equipo que va a luchar por el ascenso sí o sí. Este era de nuestra liga, importante este partido. Primer tirito de Aarón, precisamente hablamos del sub-21, no entra. Nos falta un poco de acierto, además abusamos bastante del tiro. Ojo, doble defensa del estorbo, combinada con Rosic. Nos cogen el rebote, ese triple liberado no entra. Cogemos el rebote y salimos. Está Paul con el balón. Pues el acierto nos está fallando bastante, El acierto es de A3. Somos un equipo que tira mucho de 3. Aquí sacamos una faltita, pequeño agarrón. Típicas faltas que a veces las pitan, a veces no, indiferente. Y ojito, Paul,
que cómo ha vuelto después de la lesión. Ahí está, primera canastita. Nos ponemos por delante, bien, empezamos bien. Vamos con la segunda. A ver, hay que decirlo. Llevamos 5 jornadas. En las 5 jornadas la primera canasta me la han metido en la cara. ¿Será? O sea, ¿volverá a pasar lo mismo? Esto ya es una maldición. Esto ya es una maldición. Y punteado, ¿eh? Y dicen, no, Feli, es que está, lo dejas tirar. Es que está en o sea, en mi puta cara. En mi puta cara. No sé. Esto va a ser un meme ya, ¿eh? Bueno, sacamos segunda faltita, al menos, mira, hacemos algo positivo, porque vaya jornadas que llevo. Buena defensa aquí, buena canastón, buena ayuda de Paul. Y aquí, qué bien. Javi, no me falles eso. Pues qué bien. Pero Carrie, ¿qué ha pasado? Pobre Carrie, se la enchufé en toda la cara. Aquí otro canastón. Nosotros no metemos ni una ahí debajo, pero ellos nos meten cada canastón. Esta sí, Aarón. Bueno, bien, Aarón. Desatascando un poquito este inicio, que se nos habían puesto 7-2 o 6-2, creo. 7-2. Buena defensa ahí del estorbo de Aarón. Rebote para Paul, salimos al contraataque. Bien. Hombre, algo que he hecho mucho en falta en mi equipo. Nos está costando más de la cuenta salir al contraataque. Bien, ojo. He hecho un cambio de cada, ¿eh? Uno por delante, otro por debajo de las piernas y otro por detrás. Dejamos a Carry solo en la esquina. ¿No es Stephen? Sí. No es Javi Carrión. Javi Carrión, que tampoco está acertado desde la línea de 3. Desde su casa, madre mía. Nosotros solos no metemos y ellos desde su casa, sí. Diferencias. Qué buena asistencia aquí. Ahora bien, 2+1, buena. Rosic, buena asistencia. La parejita, ¿eh? Vosotros no lo sabéis, pero Rosic y Carry es la parejita del equipo. Buena, puerta atrás. Uy, casi se me escapa. Bien, primera canastita. Ya al menos hemos metido infinitos puntos más que en la jornada anterior, que metí 0. Ya llevo 2. Infinitas veces más. Aquí se les acaba la posesión. Y otro triplazo. Este jugador creo que llevaba un triple en 5 jornadas. Lleva 2. En 5 minutos. Ojo, defensa de estorbo. Eso sí. Y sacamos la faltita además. Bien, la defensa del estorbo que esté presente siempre es positivo. Pintamos el triple. Y casi le llega. Saca la posesión también, nos la comemos. Aquí se le escapa el balón a Marshall, que no está bien del dedo. Aún le duele. Aquí nos hacemos un poco el lío con la jugada. Conseguimos el tiro liberado de Aarón. Aarón, que me han dicho que cuando fue a jugar con Sergi Ram en las canchas de Poblano no paraba de enchufar y luego llega el partido y no enchufa. Aarón. Pero bueno, tremendo partidazo se cascó, Aarón. Aquí le toco el balón. Qué buena defensa. Jaume Torres, un clásico de las competiciones FED de Liga EVA. Ahí le hice un buen pinchito, Ojo, posteamos. Kobe. Ahí podía haberla pasado a Marshall ahí abajo, Pero bueno, no acaba siendo un mal tiro del todo. ¿Que podría ser mejor? Sí. ¿Mejor selección? También podría ser. Ojo, ahí tarjeta amarilla, Marshall. Tarjeta groga. Pero es un tiro que también tiene bastante porcentaje de acierto. Qué buen robo de Aarón. Ojo, Aarón se mete unos mates que flipas, Pero luego te falla esta entrada. Luego esto lo echaremos en falta, estas canastitas, La que ha fallado Carry bajo el aro. Esta de Aarón. Estas jugadas luego las echaremos de menos, Porque como habéis visto en el título, en la miniatura, tenemos triple para forzar la prórroga. Si estas las hubiésemos metido, ya hubiésemos ganado. Ojo, triple en contraataque. Se resiste el triple, Y aquí se confundió, quedaban 12 segundos aún. Bueno, 9 creo. Y le dijeron, tira. Y tiró. Alguna vez os ha pasado. Y si no vosotros, alguno de vuestro equipo. Pero bueno, 13-12, como viene siendo casi también habitual en casi todos los partidos, intercambio de golpes en el primer cuarto, predominan los errores a los aciertos. Y aquí estamos en la última jugada del primer cuarto. Marshall, que se acaba tirándose al chuflo, que acaba siendo un chutapals de rugby. Y 13-12, bien, jugamos fuera. No hemos tenido un buen porcentaje. Conseguir llegar uno abajo es un éxito.
conseguir llegar uno abajo es un éxito para los porcentajes que tenemos. Y buena defensa. Pero ¿quién deja solo a ese? Arnau, que sabíamos que era el 4 más tirador que tenían. Y lo dejamos solo en esa jugada. Intentamos de nuevo la puerta atrás, pero el pase de Jere. Madre mía, el pase de Jere. Menudo misil. Y cambios al inicio del segundo cuarto. Vamos a descansar un poquito. Qué bien la grada de animación del Sama, ¿eh? Muy bien, muy positivos. Así como hay veces que me dicen cosas desde la grada, en plan, la que has fallado, no sé qué, vaya chusco, o la que te han metido. Aquí, todo lo que escuchaba desde la grada siempre eran mensajes positivos, de apoyo. Hasta en la última jugada, que ya lo veréis, pedían el flop win. O sea, muy bien, muy bien. Muy buen rollo en Sama. Creo que de los clubs donde más buen rollo he vivido desde que tengo el canal de YouTube. ¡Ojito, Jere! ¡El tirito! Este lo he dejado porque como hemos visto este vídeo en Twitch, para que lo viera un poco y reírnos un poquillo. ¡Blas! ¡Su tiro! Tampoco entra. Es que no había manera, ¿eh? Llevamos unas semanas que no hay manera. Mira, mira. Ahí debajo del aro, tampoco. No hay manera. Y ojo este control. ¡Oh! Bof, Jaume, qué clase. Y aquí se nos empiezan a escapar un poquillo, ¿eh? Se nos empiezan a escapar un poquillo. Blas, de nuevo. No encuentra el 1 por 1. Y ojito, Pau. Ojito, de 3, Pau. ¡Pau! Desatascador. Primer triple tiene que ser nuestro pivot. Nuestro pivot que no suele tirar. Pues toma, desatascador. Pero claro, aquí dejamos que nos tiren. Defensa un poco endeble. Es cierto que el 3 y el 18 creo que eran muy penetradores y que habíamos dicho que cuidado con las penetraciones, pero tampoco hay que dejar tirar. Y Pau desatascador y salvador, ¿eh? Y aquí estaba Blas solo. Blas, mirad a Blas en la esquina derecha. Mirad Iker cómo entra. Mirad Blas aquí en la esquina derecha, ahí abajo. Mira cómo está solo. Y la pasa cruzada con donde está la defensa. Y encima un pase que va directamente fuera. Hasta Chus lo hizo el entrenador. Ahí que era el sub-21. Bien. Lástima. Era buena la idea, Era buena la idea, qué pasa sin mirar. Buenísimo. Y aquí empezaban a medio romper un poco el partido, Lo empezaban a medio romper. Ahí casi volvemos a perder el balón. Lo salva Paul. Paul encuentra a Blas de milagro. Ahí Pau. Pau desatascador. Tampoco. El rebote se lo queda a Paul. Encuentra a Curry. Ahora sí, Javi. Y no. Seguimos sin poder anotar. Se nos resisten los triples. Yo ya estoy preparado para entrar. Aquí creo que quedaban 3 minutillos para acabar la primera parte. Y aquí, si no me recuerdo mal, ahora supongo que habrá algún tiempo muerto. Veremos el marcador. Iríamos 8-9 abajo. Otro triple que tiran solo. El rebote se lo queda a Pau. Y que el que mete la quinta, pero a veces hay que frenar. Faltan atacar, claro. Esta era muy clara. Y ojo. Y ahí venía la defensa de estorbo. Ahora viene la defensa de estorbo. Defensa de estorbo. Funciona. Cogemos el rebote, salimos. Ahora sí. Buena, bien, Paul. Buen cortado. Asistencia. Sumamos asistencia para la estadística. A 7. Nos ponemos a 7 quedando 2 minutillos para la media parte. Que ya estáis viendo que es un desastre en nuestro ataque, sobre todo. En defensa, bueno, los rebotes, pero tampoco estamos muy mal en defensa, pero en ataque. Otra defensa de estorbo. Bien ayudado por Pau. Ojo, qué suerte. Triple liberado. No me lo metas. Menos mal. Aquí le pitan falta a Pau. Justeta. Un poco justita. Podría pitarla, ¿eh? En directo pareció menos. Vista en vídeo, cuadra más. Pero bueno, aquí le pitan también una falta a favor. Toque dan casita. No pasa nada. Y aquí sí que se acababa, creo que ya la primera parte. Bien, bien. Aquí quizá Iker o Paul podrían haber tirado. Pero encontramos a Pau. Y Pau desatascador. 7 puntos creo que llevaba. 7 puntos en un cuarto. Menos mal de Pau, si no. Y ojo, defensa del estorbo. Aquí le he hecho la de sí pero no, te voy a hacer la del estorbo, pero al final... Y eso a veces despista, Parece que entra, pero no entra. El balón sigue siendo ellos. No, metieron. Creo que esa acabó en falta y un tiro libre. Metieron un tiro libre de los dos. Bien, Curry. Bien, Curry. Necesitamos la mejor versión de Curry, Llevamos los dos partidos que, ojo, Otra defensa del estorbo. ¿Pero qué le pasa a la defensa del estorbo? ¿Cuántas defensas del estorbo llevamos? ¿Cuántas defensas del estorbo llevamos?
¿Está siendo el partido con más defensas del estorbo? Bien. Y otra vez lo mismo. Mira, aquí se lo volvemos a decir todo. Mirad la reacción, ¿eh? Mira, estoy solo. Justo delante del árbitro. Ahí ya hay pase. Vale que está el 3 recuperando y que puede ser un pase arriesgado, pero aquí... Aquí está en el medio del tiro libre y en 45. El pase bueno es el recto. No el pase sin mirar. Pero es que mirad, mirad a los entrenadores, a Chus y a Paya. Mira, los dos se estaban señalando. Ahí estos sub-21. Y ellos, pues, de ponernos a 2, no, de empatar a 5 abajo, quedando apenas unos segundos. Qué importantes son las pérdidas. Sobre todo las tontas. Si es una pérdida irreparable, pues no pasa nada. Pero claro, cuando tienes una opción fácil, da mucha rabia porque es eso, mira, 5 abajo. De acabar empate el cuarto, pues a empezar 5 abajo y a remar. Pero si por una cosa nos caracterizamos nosotros, es que nunca nos rendimos. ¡Nunca! Del Sanan, espíritu del Sanan. Somos así de guerrilleros, al final. Nada, si me mete otro triple para empezar la segunda parte, ya o sea, en serio, me retiro, Voy a abrirme mientras una Coca-Cola porque se me está secando un poquito la voz. A ver con qué atacamos esta primera jugada de la segunda parte. Bien. Ojo, triplito. Aquí me defienden bien. No está mal tirado del todo, pero se podría filtrar un poco más y buscar una mejor opción. Ese tiro al final lo tendré siempre. Pero bueno, encontramos esta para Rups de 3. Vamos, asistencia y triplazo de Rups. Bien, bien. Empezamos bien la segunda parte. Y aquí le pillo bien el timing, pero llega un pelín tarde, Ah, qué lástima. Aquí encontramos a Rups. Rups su tirito. Ese tiro también lo hace bastante bien, Rubén. Y se sale. Nada, no hay manera. Ya está, este fallo. Estos fallos los echaremos de menos. Los echaremos de menos. Y aquí que me da el balón en la mano y le acaba llegando. Qué rabia me dio. Y cómo no, rebote ofensivo. Y nos mete en canasta. Somos un desastre en ese aspecto, En el rebote ofensivo del rival. Entre que no somos un equipo muy físico y que tampoco peleamos el rebote lo que deberíamos. Buen pase ahí. Lástima Rosic que no entra, pero bueno. Buen rebote, Rups. Asistencia para nuestro sub-21 Aarón. Aarón llevaba... Aquí no ha reboteado, pero llevaría 10 rebotes ya aquí. Aquí le defienden bien, se le plantan. Ahí Rubén tiene que ser un pelín más listo. Y sobre todo no encabezonarse, porque esa... El 100% de las veces, pocas te van a pitar falta, por favor. Y de hecho creo que a Curry le pasa lo mismo. Sí, mira, en esta, vale que pueden pitar falta, pero ves, se queda mirando al árbitro, sentado. Y eso no gusta a los árbitros. No gusta a los árbitros. ¿Y qué pasa si las cosas no le gustan a los árbitros? Porque no te van a pitar a favor. ¿Y qué es lo siguiente que va a pasar? Pues ahora lo veréis. Creo que es en esta. Sí, es en esta, creo. Aquí. ¿Qué esto? ¿Qué podría ser un tapón? Te la van a pitar. Falta. Puede ser falta, sí. Y encima en la siguiente, lo mismo. Que seguramente sea falta, No digo que no sea falta. Y Aarón, ¿por qué no tiras ahí? Aarón, ¿por qué no tiras ahí? Esa hay que tirarla, Aarón. Aunque hayas fallado todos los tiros. Encima nos lo hacen... Uf, casi se le pilla el tapón, Casi le pilla el tapón, Bien, bien. A menos sacamos el... Casi 2+1, tenemos que ser más listos. A veces somos tontitos. Como esa, antes tíratela también. Aunque lo falles. Pero estás solo. Te viene el balón de dentro afuera, Aarón. Tíratela. Pero no me hagas esos pases. Tíratela y no me hagas esos pases, Aarón. La magia para cuando ganemos. Si vamos perdiendo de 10, mejor no hacer magia. Otro rebote que nos lo cogen. Bueno, este nos lo quedamos. Bien, salimos. Bien, empezamos a correr más de lo normal. Bien. Bien. Mal. Marshall. Otro fallo tonto, Y nuestros fallos tontos y ellos, que son tiros complicados, iban para adentro. Diferencias. Hay que decir que Aarón no metía una en la piscina,
Se le escapa el balón a Marsal, se le escapa el balón a Pablo, se lo quedan ellos, salen al contraataque. Bueno, se han cagado un poco. Se han cagado un poco. Y nos meten el triple. Aquí creo que ya se nos van de 12, creo. Aquí pinta mal la cosa, se nos van de 12. Y yo, pues aquí, un tiro de mierda. Lo que vendría siendo un tiro de mierda. Suerte que la lían en el contraataque, pero ese tiro es una auténtica basura. Menos 13. Menos 13 y solo llevamos 5 puntos en este cuarto. Desastre. Pero el Sanan nunca se rinde, chicos. El Sanan nunca se rinde. Bien jugado esto. Bien jugado. Pau desatascador. Ahí podían haberle pitado falta, ¿eh? Pero recuperamos el balón. La recupera Pau y... Ahí, el 3. Ojo, creo que es Uriol García. La escola al teatro, Uriol. ¿Qué ha pasado? Hay un francotirador en el Isaac Galvez. Y aquí no sé qué le dijo, le pitan técnica. Bueno, 2+1 de Pau. Tiro libre de la técnica. Bien. Pues empezamos a estar finos de tiros libres. Y Pau el 2+1 lo mete. 4 puntos seguidos. Buena señal. Ellos fallaron en el ataque. Ahí está Pau. Ahí está Pau. Desatascador Pau. Que esta a Arnau, el número 4, le pitan falta por el gesto. De los tiros libres metió uno, por cierto, Pau, en esa jugada. Pero realmente esa toca bola. Y hay muy buena jugada de nuestro puto Junior, ¿eh? Muy buena jugada de nuestro puto Junior que puede que se quite el mote de puto Junior. Otra técnica, volvemos a la línea de tiro libre. Intentan poner presión desde la grada. Metemos el segundo también. Nos ponemos a 6. Parcial de 0-7. El Sanan nunca se rinde. El Sanan nunca se rinde. Uy, ahí me empané, ¿eh? Ahí me empané. Me confié, pensaba que llegaría al pase. Lo estaba viendo, de hecho. Sabía que iba al pase ahí. Digo, llego seguro. Pero no llegué. Por suerte lo fallaron. Y aquí pedimos puño. Última posesión. A ver si conseguimos recortar aún más la distancia. Y mirar la que me lían Pablo y Paul. No, o sea... La idea era buena. Pero ese intercambio es antes. Eso, mira, Flopball educa y divierte. En esas jugadas, ahí, en este momento ahora tiene que haber el cambio para que la defensa esté en movimiento. Lo que no puedes hacer es... Mira, empieza en el cambio cuando cojo el balón. Claro, ahí digo, ¿a quién coño se la paso? Hay que trabajar antes esa jugada. O sea, ese intercambio es bueno, la idea es buena, sobre todo en posesiones finales, pero hay que estar en el sitio en el momento que yo salgo del bloqueo. Y encima nos meten esa canasta como siempre a finales de cuarto. Siempre, siempre, siempre. Y otra vez, de irnos 3 o 2 abajo, 7 abajo, a remar. A ramar. Nos están saliendo unos tríceps de remar partidos. Madre mía. Pero el Sanan no se rinde, chicos. Bien, movilidad, bien movida, bien, y encontramos un tirito. Lástima que no entren. Pero esta es la idea. Así deberíamos jugar todo el rato, como esa jugada. Movilidad, movilidad, movilidad. Bien, bien, bien. ¿Qué hace Pablo? ¿Pablo qué hace? Puto Junior. Mira que decíamos de quitarle el mote, ¿eh? Va a ser que no. Va a ser que no le quitamos el mote aún. De momento. Ahora aquí yo defiendo poco. La intensidad mía defensiva. Lo mismo que hablábamos de la de Rubén en la primera parte, yo hago lo mismo aquí. Si es que aquí no se salva nadie, chicos. ¡No se salva nadie! Aquí Pablo, que mandó una jugada y decidió no hacerla. Estamos esperando que la pasara. Aquí no entendimos nada. Porque encima Blas estaba solo. Y el triple que tampoco entra. El triple que tampoco entra. Bueno, venga, va. Vamos, Sanan. Bien, buena defensa. Hay que llegar con una mano ahí.
Bueno, no entra. Cogemos el rebote. Salimos al contraataque. Vámonos. Y sacamos faltita. Esa es justita, ¿eh? Bien. Tirito de Blas. Desde su posición favorita y no entra. Si no entra el tirito de Blas ese. Y canastón. Vaya canastón. Vaya canastón de Jaume. Otro triple. Que tampoco entra. Félix, mete un triple por tu madre. Aquí se la dejamos a Pau. Y Pau saca petróleo de ahí. Saca petróleo. Yo también le doy el balón cuando tiene 3 defensas. Mete uno de los dos. Ahí. Llegamos a puntear. Bien. Bien. Defensa del estorbo, al menos, excelente esta semana. Al menos esta semana. Otras cosas hay que mejorarlas mucho aún. Pero la defensa del estorbo, al menos. Sí que hay algunas que me las meten in my face, que podríamos hacer un poco más, pero las que he hecho del estorbo han funcionado casi todas, ¿eh? Ahí seleccionado. Aquí nos vino otro momento de bajón, que parecía que dimos el partido por perdido y aún estamos a 8, 9, quedando 5 minutillos o así. Mira, ahora ha pedido tiempo muerto Chus, veremos el marcador, el tiempo. Este chaval saltaba. ¿Cómo saltaba? Bien, fallan el triple. Salimos, venga, un contraataque. Es que nos cuesta correr. ¡Nos cuesta de correr! ¡Boh! ¿Cómo nos cuesta de correr? Pau de 3. No llega. No llega. Vamos al tiempo muerto, vamos a aclarar ideas. A 14, 5 minutos. Pero se viene, ¿eh? Se viene comeback. Se viene comeback. Pero tenemos unos picos. Nos ponemos a 4, a 14, a 5, a 12, a 4. Bien, bien, leído Yang Wan. Venga, se puede. Se puede y se podrá. Se puede y se podrá. Otra defensa de este robo. Fantástico. Estoy muy contento de la defensa de este robo. Triple que no entra. Rebote. Qué suerte. Suerte, tú. Bien. Es que es cuando queremos jugamos muy bien. Y esta semana ya hemos entrenado lunes y martes. Hemos entrenado de locos. O sea, irreconocibles. ¿Ves los partidos? Y dices, este no es el mismo equipo que entrenamos. Bien, reboteamos, salimos, venga, venga. Vamos que hay prisa, vamos que hay prisa. Y esto no son pasos. No son pasos. Aquí se lo intentamos explicar, pero ahí coge el balón. Vamos a ver el replay. Esto con el paso cero. Si cuando coge el balón tiene un pie en el suelo, serían pasos. Pero cuando coge el balón, no tiene ninguno. 1 y 2. No son pasos. No son pasos. Negativo en el árbitro. Un negativo. De hecho, esta jugada la podréis ver en TikTok. Así que si no me seguís en TikTok, lo tenéis ahí abajo también. Vamos, contraataque. Métela, Félix. No mete ni eso. Bueno, venga. Rups. Ojo. Aquí nos ponemos a 7, creo, ¿eh? A 7 quedan 2 minutos. Poco menos de 2 minutos, creo. Vamos, vamos, se puede, se puede. Uy, no se puede. Venga, faltita. Aquí creo que quedan 2 minutos. Venga, falla un tiro libre. Aquí yo intentando decir, venga chicos, que se puede. Mete uno. Tiempo muerto. Aquí creo que nos ponemos a 7. A 9. A 9, 2 minutos. 1.59. Atacamos. Blas, el tirito. Ahora sí. Ojo que nos animamos. A 7. Ojo que nos animamos. Ojo que nos animamos, chicos. Se viene. Triple. Esto nos podía haber matado, ¿eh? Lo fallan. Lo fallan. Lo vuelven a fallar. Pincho. Rebote para Iker. Salimos. Ojo. Ojo que se viene. Ay, Iker, no pierdas ese balón. Iker, no pierdas ese balón. Lo fallan. Seguimos. Estamos a 7, ¿eh? A 8. Entra llorando. Estamos a 8. Menos. Minuto y medio quedaría aquí. Ay, ups, ahí la lía. Ahí la lía. Pero ojo, ¿eh? Ojo que se viene Epic Comeback. A 8 hemos dicho, ¿no? ¿Que estamos? Sí, 8. Aquí intentando no hacer falta.
Bueno, tírense un poco chusco. Rebote para Blas, salimos. Estamos a 8. Qué manía en pasar la cruzada, pero bueno, esta vez llega. ¡Ojo! Triple a 5. Piden tiempo. A 5, chicos. Estamos a 5. Sí, aquí pone 8, pero falta el triple. 56, 51, 40 segundos. Ojito. Ojito. Si es que somos cazurros, ¿eh? Si no hubiésemos fallado todo lo que hubiésemos fallado, es que iríamos ganando. Mete el primero llorando. A 6. Falla. Estamos a 6, chicos. Estamos a 6. Salimos al contraataque. Como sea, pero rápido. Ojito, Paul. El segundo triple de Paul. Estamos a 3. Vuelven a pedir tiempo. Estamos a 3. Aquí, hace unos minutos, uno de sus jugadores, no diré quién, en una canasta me dijo, venga, Flopball, pa' San Andrés. Porque ya iban ganando de 12 y quedaban 3 minutos o así. Y aquí yo, cuando nos ponemos a 3, quedando 30 segundos, quería más que nunca remontar. Porque, bueno, menos mal que... Bueno, ya veréis. Si hubiese liado una, si ganamos. Si hubiese liado una, si ganamos, pues que me voy a aguantar. Mira qué canasta. Mira, vaya canastón nos mete ahí cayéndose. Estamos a 5, ¿eh? Estamos a 5. Como sea, pero rápido. Estamos a 5. Rápido. Ojito, el tirito de Blas de 3. Ojito, a 2. A 2 y quedaba más de una posesión, ¿eh? Bien. Estamos a 2. Es que somos tontos, ¿eh? Estamos a 2. Y falla el primero. Estamos a 2. Entra a 3. No teníamos tiempo muertos. Ojito, 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 ojito. Y se la pasamos. Ahí se le escapa. El triple de Iker. ¡No! ¡No! A esto lo tuvimos. A esto lo tuvimos. A esto lo tuvimos. ¡Ah! A esto lo tuvimos. Lectura positiva. Que a pesar de ir 14 abajo, quedando 3 minutos, nos ponemos a triple de empate. Pero no puede pasar estos altibajos. Estadísticas del partido: 4 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 1 de 3 en tiros de 2, 0 de 5 en triples, 2 de 2 en tiros libres, 0 robos, 1 pérdida, 1 falta, 3 faltas recibidas, 8 evaluación. Partido de mierda, ya os lo digo yo. Discreto no, de mierda. La media, ¿cómo me he quedado? ¿Cómo ha bajado? 15 puntos de media, 6 con 3 rebotes, 4 con 3 asistencias, un 48 en tiros de 2, lamentable 26% en triples, lamentable 72% en tiros libres. Vamos mejorando. Aquí ya no estamos tan mal. Llegamos a estar en un 60%. 1,5 en robos, 3 pérdidas, que siguen bajando. 1,6 faltas, 6,8 recibidas, 21,17 de valoración. No está nada mal. Nada mal. Jugadores destacados de este partido: Aarón, nuestro sub-21, 4 puntos, 14 rebotes, 1 asistencia, 16 de valoración. Paul Doria, 13 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 15 de valoración. Pau, 13 puntos, 5 rebotes, 13 de valoración. Iker, nuestro chaqueta verde, tendrá que traer pica pica. 1 rebote, 1 asistencia, 4 pérdidas, menos 4 de valoración. ¿Cómo queda ahora la clasificación y contra quién? Que la lío. ¿Y contra quién jugamos? Pues os lo voy a enseñar ahora mismo. La clasificación se nos complica un poquito. A ver, tampoco es exagerado. Aquí la tenéis, la clasificación. Estamos ahora mismo media tabla, sextos, a una victoria del cuarto, que da posición a fases de ascenso, pero bueno, no está mal porque esta semana juegan primero contra segundo y nosotros contra el tercero, contra el Club Básquet Morey, un clásico que ya lo conocéis en los vídeos de este canal. Tenéis 2 partidos de liga de hace 2 temporadas, un amistoso de la temporada pasada que luego se suspendió por el COVID, así que es un rival que ya nos conocemos mucho, que un rival que subió con nosotros de segunda catalana. Y el partido, ¿cuándo es? El sábado a las 7:45 aquí en Sant Andreu, en el Poliesportiu Josep Pla. Entrada libre, ya se puede venir sin apuntarse en ninguna lista, sin pasaporte COVID, sin nada. Podéis venir todos a disfrutar de un gran partido de baloncesto. Si sois de por aquí cerca, pues os animo a que vengáis a disfrutar del espectáculo en vivo. Y poca cosa más, chicos. Dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, y si lo estáis, compartido con toda la gente que le guste el baloncesto. Y nos vemos en el próximo vídeo.
Chao, chao.